Buenas noches, como todos los días jueves a las 21, aquí en Canal 4, en el programa de Aquí, Ahora Salud. Continuamos, como todos los primeros jueves de cada mes, con el ciclo de alimentación saludable. Estamos con la co-conductora del programa, porque ha venido desde hace, creo que desde el mes de abril, ¿no, Graciela? Sí. Con Graciela Rabazzani, que ella es la coordinadora del ciclo, como dije, y en esta oportunidad ha invitado a otra nutricionista que también la hemos convocado en alguna oportunidad, que es Natacha Leoni, así que le damos la bienvenida y le agradecemos la presencia. Muchas gracias. Bueno, comentábamos fuera de cámara que justo estamos en el mes de la alimentación, ¿así se llama? Bueno, cuéntenos un poquito ustedes, a ver, que son las que saben. Sí. Buenas noches primero. Y para entrar en tema, queríamos comentarle, recordar o hacer conocer a los televidentes que en octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Precisamente el 16 de octubre, esta celebración está dada por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación. Y la alimentación, sí, por supuesto. Y bueno, y esta en realidad se festeja todos los años, es una manera de, se eligen distintos lemas en todos los años para hacer énfasis en la problemática de la alimentación mundial, ¿no es cierto? Entonces queríamos aprovechar como este momento o este mes en cuanto a hablar de alimentación saludable, como siempre en todos los ciclos hacemos, recalcamos y vamos tocando este tema de saber que, por supuesto, una alimentación saludable tiene que ver con integrar todos los alimentos, todos los grupos de alimentos que conocemos y que estos son los que nos van a ayudar a tener y a mantener la salud de nuestro cuerpo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esta alimentación se pasa de la raya? ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando lo que creemos que es saludable o lo que al elegir esta alimentación saludable nos estamos pasando, nos estamos obsesionando? Bueno, esto tiene nombre, se llama ortorexia. Y este es un trastorno actual, es un trastorno moderno de estas nuevas épocas y es un desafío, ¿no es cierto?, que se va dando hacia el futuro. Sí, la ortorexia está dentro de los trastornos alimentarios y se denomina así porque es el hambre por la comida correcta. Literalmente significa eso. ¿Por qué hacemos una comparación en este mes? Porque las personas tienden a comer sano, saludable, cada vez hay más consumidores críticos, atentos, informados, que les gusta leer, que les gusta saber qué están comiendo. Y hay una tendencia ahora actual de la comida más sana, la de la comida orgánica. Comenzaron a salir más a la luz el tema de las comidas veganas y un montón de cosas que tienen que ver con el lado saludable de la alimentación. Pero cuando hablamos de ortorexia, hablamos de un trastorno alimentario donde es una enfermedad, donde las personas están en un nivel de obsesión por querer comer las cosas. La ortorexia es la elección de lo puro, de lo limpio, de lo natural, del consumo extremo de todo aquello que no tenga absolutamente nada que no sea natural. Es una obsesión, digamos, esa es exactamente es el síntoma de una obsesión. Sí, es relacionada en este caso con la comida. En este caso. Claro. Y al estar dentro de un trastorno alimentario, es válido recalcar que no cualquier persona puede ser ortoréxico o tener este trastorno alimentario, sino que seguramente esté atravesando por alguna situación emocional inestable que hace que esta persona, a nivel psicológico, tenga alguna problemática que pueda aferrarse a esta patología haciendo síntomas, ¿no? Porque es algo que puede controlar, digamos. Claro, porque es algo, sí, que se controla, o sea, que ellos mismos llegan a un control extremo de la comida, enfermando. Entonces, comer sano es saludable, está bien, es lo que nosotros como profesionales comunicamos a la población y a la comunidad, pero ¿qué pasa cuando comer extremadamente sano, siendo selectivo, pasa a ser una restricción alimentaria
y una enfermedad. Me imagino que debe ser una enfermedad de carencias. Sí, lo problemático, lo más importante, digo yo, de todo esto es que muchas veces no nos damos cuenta. Claro. ¿Por qué? Porque estamos enmarcados en que estamos comiendo sano y que nuestras elecciones son súper saludables y que lo mejor es comer todo lo que es casero, orgánico, hecho por mí, controlo todo de esta manera. Es como pasarse de la regla. Pasarse totalmente de la regla, porque Bien. todo esto lleva, más allá de problemas nutricionales que llevan, como dijiste bien, a carencias, con el tiempo lleva a diferentes carencias nutricionales, también lleva un aislamiento y conlleva un montón de otras situaciones, más allá que nos afecta a la salud propiamente dicho, sino que tengan que ver con lo social, ¿no es cierto? Va a afectar, obviamente, un gran impacto va a tener en nuestra calidad de vida, en todos los sentidos. Claro, se niegan quizás a salir a comer en grupo porque dice, bueno, esta empanada no la puedo comer, o el asado no porque tiene demasiado grasa y demás. Exactamente, se van haciendo todo este tipo de selecciones. Bien, ¿es frecuente esto? Acá en la Argentina... En el consultorio, Natalia, vos que haces consultorio. Es un trastorno alimentario muy nuevo, donde quizás la casuística es poca, pero sí hay una mayor hay una mayor atención por parte de los pacientes en este tipo de consumo, ¿no? Es muy común que llegue un paciente a querer organizar su alimentación y querer comer saludable, pero cuando uno empieza a hacer unas preguntas y ver cómo se organiza él en su vida, su rutina de vida, las primeras cosas que vamos encontrando es la selectividad, esto de, sí, yo quiero comer sano, pero esto no, porque tiene conservantes, esto no, porque tiene pesticidas, esto no, porque no es orgánico. Entonces empieza a haber una lista de tantos alimentos que se autoprohíbe la persona, que esos son signos de alarma para darnos cuenta de que en realidad la persona que vino a la consulta no vino solo a aprender a comer, sino que atrás de esto hay algo más, claro, donde uno tiene que aprender a hacer las diferencias. Bien. Vos hablaste de selectividad y yo pensaba, cuando vos dijiste esa palabra, que de alguna forma los vegetarianos, los veganos, tienen alguna selectividad en su elección alimentaria. ¿Por qué no comentás cuál sería la diferencia y para que la audiencia sepa bien cuáles son las características del vegetariano, cuáles son las características del vegano y cuáles las características del ortoréxico? La acabaron de decir muy ampliamente y en forma didáctica, pero me gustaría, es decir, hacer la diferencia entre la selectividad del vegano y del vegetariano con respecto al ortoréxico. Bien, la selectividad del vegetariano y el vegano es una selectividad en cuanto a la elección de la comida. Los vegetarianos eligen no comer ningún tipo de carne y algunos ningún derivado de las carnes y demás, pero solamente a nivel de selección, ¿no? Además por algunas cuestiones también de costumbres o de... Sí, elecciones de alimentación. Sería una selectividad más reducida. Sí, más reducida, sí. Claro. Los veganos, ¿Y los veganos por los alimentos comen? crudos. Pero no es problemático ser ni vegano ni vegetariano, porque uno puede serlo cubriendo todas las necesidades nutricionales y asesorándose con profesionales que puedan ayudarlo a que pueda tener un estado de salud equilibrado, pudiendo hacer esto. ¿Cuál es la diferencia con el ortoréxico? Que el ortoréxico llega a generar esto como el eje de su vida, donde la única importancia es ¿qué como? ¿Qué dejo de comer? Pasan horas, más de 2-3 horas pensando y elaborando un solo plato. Pierden medios días o muchísimas horas en el supermercado haciendo la elección extrema de cada alimento y mirando la información nutricional. O sea, ¿qué pasa? Esto pasa a ser una problemática donde ocupa el eje de su vida y el mayor pensamiento sobre esto. A diferencia de un vegetariano, por ejemplo, que
elige ser vegetariano. Claro. Y no tiene problema en cuanto al consumo. Consume y se organiza y más o menos se puede organizar y estar cómodo con muchas situaciones. Bien. El que tiene ortorexia no. No está Y cómodo, no está exacto. cómodo y pasa de ser placentero, pasa de no disfrutar a que sea un ejercicio intelectual. Bien. ¿Qué significa un ejercicio intelectual? Continuamente pienso en qué, cómo, qué dejo de comer. Si estoy en una reunión social, ¿cómo estará hecho? ¿Y qué le habrán puesto? Y no, por las dudas no como. El temor a que eso no esté limpio, no esté natural, no sea orgánico. Bien. ¿Sí? Empiezan a jugar a cuestiones emocionales y psicológicas donde no tiene que ver la selección, sino Bien. que tienen que ver otras cosas. Perfecto, creo que ha sido claro, es decir, y medio así como redondeando, para que también con la idea de que al televidente le quede claro que ni el vegetariano ni el vegano es un enfermo, No. ¿no es cierto? A diferencia del ortoréxico, que sí. Estamos hablando de un trastorno. De un trastorno. Exactamente. Como que hoy le pregunté también fuera de cámara, que de entre los trastornos alimentarios que uno veía en el consultorio como clínico era la bulimia y la anorexia, es decir, la ortorexia sería un trastorno alimentario, Exactamente. ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo? No igual, Y que sino cómo. no, Sí. y que ¿no es puede cierto? llevar a... una cosa o a la otra. Exactamente. Bien. A Lo que un pasa extremo. que, claro, al ser tan selectivos al momento del comer, Sí. la mayoría de las personas con ortorexia generan un descenso de peso, porque llega a ser tan limitada la alimentación Sí. que descienden de peso y puede contraer también problemas de salud, o sea, generar otro tipo de deficiencias nutricionales. Digamos así, en la historia de la alimentación, para llamarlo de alguna forma, los vegetarianos son más antiguos que los veganos. Sí. Sí. Porque de los veganos de estos últimos años, ¿por qué nos da las características del vegano? Porque el vegetariano generalmente ya todos lo conocemos. Es que, a ver, me parece que cuando hablamos de vegetariano y de veganos, en realidad la única diferencia que Ajá. hay es que el vegano es exclusivamente vegano, digamos, por así decirlo así. Es decir, solamente son hortalizas, son frutas, o sea, no hay ningún derivado animal. Un vegetariano puede ser lacto vegetariano, Claro. es decir, que consume verduras, consume frutas, además de granos, cereales, pero sí consume leche, o sea, derivados Claro. de los animales. El vegano no consume ningún tipo de derivado, ni leche, ni huevo, aparte de las carnes, por supuesto. Sí. Esa es la gran diferencia. Y que la hay. tendencia es que sean alimentos crudos, que no Crudos. se sometan a métodos de cocción que puedan perder demasiados nutrientes y las características de los alimentos a consumir. Así que la característica, eso es lo importante, es decir, crudos y nada Absolutamente derivado. nada de animales. Perfecto. Esa es la gran diferencia. Como yo no tuve nunca un paciente vegano como clínico, pregunto por mi ignorancia, y desde el punto de vista de su salud, el vegano, ¿tiene algún déficit de algo? No, como decía antes, siempre que la persona que decida ser vegano pueda estar asesorada con un profesional de la salud para que se sepa de qué manera cubrir todos los nutrientes desde todos los... O sea, qué alimentos puedo comer que me reemplacen aquellos que yo no decido comer, no va a tener problema. La problemática que surge muchas veces es que hoy por hoy se escucha a adolescentes decir, quiero ser vegana. Como Y- una moda, digamos. Claro. Como una moda, de moda, ¿no? Bueno, voy a ser vegana. Y como Google lo sabe todo, Claro. muchas veces cometemos el error de, Claro. bueno, googleo un poco, veo qué hago, saco, pongo, busco recetas, y no siempre lo solucionamos de esa manera, ¿no? Creo que el mensaje entonces también para el televidente es que aquel que se decide hacer, Cambiar su alimentación. cambia su alimentación, no le pongamos nombre y apellido, no pongamos ni vegetariano ni vegano, lo ideal es, como decimos siempre, consulte con su médico de cabecera y él lo derivará, en este caso, a la nutricionista. Profesional que claro, que Bien, corresponda. así que no es cuestión, esto va el mensaje para los adolescentes, para las madres y padres de los adolescentes, para que realmente
nos instruyan al respecto para que no pierdan su salud. Muy bien. Vamos al primer corte. Muchísimas gracias y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y la zona? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. El torneo oficial que organiza la Liga de Fútbol de San Francisco se vive por Canal 4. Notas, estadísticas, tabla de posiciones, goleadores y el partido más importante de la jornada. A las 13:45 con reiteración el martes a las 21 con los relatos de Claudio Lencinas y los comentarios y la conducción a cargo de Francisco Pancho Bertorello. 22 años por la pantalla de Canal 4, difundiendo el fútbol infantil. En un acto encabezado por el intendente municipal, licenciado Ignacio García Aresca, el vicegobernador de la provincia de Córdoba, doctor Martín Yarzora, y el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Fabián López, se realizó la apertura de sobres de la licitación pública para la obra de sistematización de desagües pluviales Cuenca Oeste. Esta obra permitirá optimizar el drenaje de más de 500 hectáreas en la zona mediante nuevas conducciones entubadas y a cielo abierto, mejorando así también el drenaje del sistema Pueyrredón Primeros Colonizadores. El próximo mes se realizará la apertura de sobres económicos para poder comenzar con dichas obras, las cuales se encuentran dentro del plan hídrico de la ciudad de San Francisco, que incluye además, entre otras obras, la sistematización de desagües pluviales, Cuenca Avellaneda, y el sistema de desagües cloacales, con la nueva cloaca máxima, colector sur y ampliación de la planta depuradora, que demandarán una inversión de más de 500 millones de pesos. Gobierno de la Ciudad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, Intendente. Continuamos entonces hablando de alimentación saludable. Habíamos tratado la ortorexia, que es vamos a hacer un pequeño resumen, que es un trastorno alimentario que tiene relativamente frecuente, que es nuevo, que las profesionales que hacen consultorios de nutrición los están viendo, que siempre es el síntoma de algún disturbio psíquico, que me gustó creo que la palabra obsesión, ¿no es cierto? Es decir, y fuera de cámara habíamos hablado que uno ve desde el punto de vista de salud distintas obsesiones. Alguna vez habíamos hablado aquí también, es decir, la obsesión a la cirugía plástica o a todos los tratamientos de belleza, la obsesión que si son fundamentalmente las mujeres demasiado pálidas, el exceso de tomar sol, es decir, la obsesión de estar más morenas. Es decir, pero cuando uno empieza a investigar, a escarbar un poco más profundo, hay algo atrás que hace que esto ocurra, ¿no? Bien, también hablamos de los vegetarianos. Aprendí, y espero que ustedes también hayan aprendido, el tema de los veganos, que realmente en qué consiste, que inclusive si hay una decisión de cambiar de la pauta alimenticia, siempre con el asesoramiento de su médico clínico y con el nutricionista, que creo que es lo prudente.
licenciadas. Bueno, queríamos hacer también hincapié al hablar de este trastorno que es nuevo, que se va dando, como bien dijo Natacha, también por la búsqueda de información en todo lo que hoy llevamos día a día. Entonces, de todo queremos saber más. Claro. También está bien, está Sí, bueno informarse. sí, sí. Pero bueno, ¿qué hacemos con esa información o cómo la llevamos a nuestra vida? Y cuando la llevamos mal, pasan estas cosas. Nos pasamos de la raya, como bien decimos, y empiezan a aparecer estas nuevas trastornos o estas nuevas enfermedades que también hay que aprender a manejar porque son nuevos. Sí. Las estadísticas dicen, no hay estadísticas argentinas, en Europa el 22% de los consumidores padecen este trastorno. Generalmente son adolescentes, pero también adultos, porque los adultos replicamos, ¿no es cierto? Y los adultos somos los que enseñamos a nuestros hijos. Y muchas veces se confunden, por eso es tan importante también aprender a tratar de ver las alertas y ver los síntomas, porque muchas veces creemos que en el marco de que estamos alimentando a nuestros hijos de forma saludable y tratando de hacer buenas elecciones para que su alimentación y su salud sean lo mejor posible, consideramos como virtud que nuestros hijos coman saludablemente o se preocupen. Bueno, también hay que ver cómo es esa preocupación, hasta dónde llega, qué pasa cuando tu hijo no quiere ir a comer afuera, como bien dijo Natacha, cuando no quieres ir a comer con tus amigas, cuando es más importante quedarte en tu casa pensando qué vas a comer al otro día o qué vas a comprar o la lista del súper, o como bien dijo Natacha, leer la información nutricional, que siempre recalcamos que está bueno saber, informarse y saber qué estamos comprando, pero cuando ya esto te paraliza en el resto de las acciones de tu vida cotidiana, bueno, acá hay algo. Te deja de sociabilizar. Exactamente, entonces acá sí hay algo, acá tenemos que ver, y como padres son cosas que muchas veces podemos pasar de alto porque no sabemos o creemos que estamos haciendo lo correcto, y está bueno prestar atención, y no pasa nada si tenés dudas y necesitas consultar a un profesional. Es preferible siempre prevenir que curar, como Bien, decimos. Perfecto. Cuando nosotros estábamos, digamos, preparando la charla de hoy, en la información que vos me mandaste por mail, decía, por ejemplo, que a mí me llamó la atención con respecto a la alimentación orgánica, que tampoco es la panacea, porque por ahí puede haber alguna enfermedad producida por lo mismo. ¿Por qué no hacen algún comentario al respecto? Sí, acá, bueno, los últimos artículos que hemos leído, en la Argentina no hay como no digo una reglamentación. Reglamentación en cuanto a lo orgánico. Entonces también muchas veces por querer, cuando hablamos de esta enfermedad y hablamos de las personas que eligen comer orgánico, hasta prefieren que sea cosechado ya hoy, en este momento, ni siquiera que tengan un día o una semana de producción. Pero cuando hablamos de orgánico y de natural, hablamos de cosechas naturales, sin conservantes, sin pesticidas, y muchas veces todas estas mismas cosas son incontrolables. Hay partes donde no se pueden controlar qué sucede, y se producen ciertas enfermedades naturales que también hoy en día con ciertos conservantes se pueden neutralizar, y se pueden producir enfermedades importantes, digamos, para nuestra salud, que afecten nuestra salud. Claro. Así que uno, digamos, deja de enfermarse de una cosa para enfermarse de otra. Claro. Sí, En creyendo obviamente, que obviamente. porque esto pasa por esto, ¿no? Claro, Hay que recalcar esto. Uno cree que está mejorando absolutamente su salud. El artículo que mandaste algo decía de los hongos, que puede haber hongos. Se pueden producir, hongos naturales en el crecimiento que después afectan en el consumo. Claro, perfecto. Bien. Bueno, muy bien. Natacha. Yo creo que este es como yo dije antes, un momento de transición, ¿no? Donde creo que es muy importante que el consumidor esté activo, que le guste saber, que se interiorice por saber leer una rotulación. Pero llegamos al extremo de esto, de esto que estoy leyendo y me estoy informando me asusta. No. Me asusta, me hace seleccionar, me hace evitar. Entonces cuando yo llego a asustarme, a hacer que temorizarme por esto que voy a comer
y que no me dé la seguridad que necesito, estoy transitando una enfermedad donde hace que a nivel emocional no me dé seguridad, y al no estar seguro conmigo mismo, con mis elecciones, eso hace que traiga otras problemáticas, que es lo que decía recién Graciela. ¿Cómo me voy a sociabilizar con mi par? ¿Cómo, ¿qué me va a pasar en la escuela con mis compañeros? ¿Qué me va a pasar con mi grupo de amigas si salgo a un bar? O sea, todo tiene un efecto cadena que hace que esta selección sea cada vez mayor en todos los ámbitos de la vida. Entonces, por eso la persona enferma, y enferma en un todo, en un cuerpo y mente, ¿no? Bien. Nosotros aquí hablamos siempre con la idea de la medicina preventiva. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer algo para prevenir esto? Porque creo que, sí, la pregunta va implícita en donde creo que la familia tiene mucho que ver al respecto. Sí, yo creo que lo principal es la familia, la comunicación en casa, tener en claro como mamás y papás qué posibilidades tenemos de informar y cómo educar a nuestros hijos en cuanto al alimentario, porque no debemos desconocer que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros como papás hacemos, tanto la mamá o el papá, los que estén a cargo de la alimentación de la casa. Muchas veces en consultorio yo les hago pensar a las mamás y ver que una termina por momentos haciendo lo que nos interesa a nosotras, ¿no? O mamá o papá. Por ser más, por dar ejemplos más concretos. No, en casa no comemos remolacha. ¿Por qué? Y porque a mí no me gusta. Entonces, como yo soy la encargada de la alimentación, transmito a los otros y decido por la alimentación de los demás. En el caso de las enfermedades y los trastornos alimentarios, hay que estar muy atentos. Primero, tratar de hacer una autoinspección con nosotros mismos y ver cómo estamos parados frente a esto. Porque hoy, socialmente, lo que nos impone la sociedad es esto de la belleza, el físico, como éxito, ¿no? Tener un buen físico y ser bello es lo exitoso, y por debajo de eso ya nada importa. Y hace que la sociedad llegue a este tipo de obsesiones, con tal de ser reconocido, ser valorizado. Hoy se valoriza por lo que se ve y no por lo que se es, ¿no? Entonces, es una problemática que a los adolescentes le preocupa mucho. Pero en casa hay que estar muy atentos en lo que hago, porque eso se transmite y se copia. Es muy importante reconocer el discurso con el que se habla, qué se dice en casa, cómo se trata a nuestros hijos, qué se dice de ellos, cómo nuestros hijos hablan de nuestros pares, porque todo está vinculado hoy a lo físico, ¿sí? Entonces yo muchas veces hago hincapié en eso. Hoy hay que darle mucha importancia a la elección alimentaria, a ofrecer cosas saludables, a ofrecer, pero no desconocer que si yo tengo una salud normal y no tengo problemáticas de salud, nada está prohibido, ningún alimento está prohibido. No hay lista de alimentos prohibidos y alimentos permitidos. Existen alimentos justos y porciones justas, donde uno tiene que aprender a consumirlas y saber que hay otras que quizás no son lo mejor a nivel nutritivo, pero sí a nivel emocional. Claro. Que ¿Sí? eso Es muy importante porque, o sea, por comer sano le negamos a nuestros hijos muchas veces cosas que alimentan el alma y que son placenteras, Perfecto. ¿no? El placer del comer. Entonces hoy la ortorexia, el trastorno alimentario, limita el placer. Ya no se come con placer, se come pensando en qué como y qué dejo de comer para poder ser eso que la sociedad me implicita ser, me exige ser. Perfecto. Me gratifica la claridad de conceptos con los cuales ustedes se expresan. Creo que se hace muy entendible para todos, para todo el público, para todo lo que no sabemos de estas cosas. Y me hace pensar
a mí y preguntarles, la ortorexia y los trastornos fundamentales, casi todos los trastornos de la alimentación, ¿son enfermedades sociales? Y yo creo que sí, hay una base. ¿No? Hay una base. Sí, una base ¿cierto? social donde... Conlleva a... ¿Por qué razón? Por esta exigencia social, ¿no? Exactamente. Si uno se empieza a evaluar todas las áreas en donde estamos continuamente picoteados, ¿no? Claro. Por esto del consumo de todos los aspectos y del éxito. Yo siempre recalco eso porque hoy los adolescentes, si no respetan las reglas sociales, se creen no ser exitosos, ¿no? Claro. Y valoramos Como que el más, éxito pasa por el ahí. éxito pasa por Claro. la belleza, y para lograr una belleza tenemos que corresponder a lo que los medios nos muestran, y los medios nos están mostrando cosas que no son reales, y las adolescentes quieren llegar a ser esas mujeres que ven en la televisión, donde no son reales, Claro, donde yo siempre les digo, es su profesión, claro. viven para eso, Trabajan de eso. trabajan de eso y llegan al extremo de ciertas cuestiones para quedarse en el mercado, ¿no? Claro. De social y Claro. televisivo y demás, donde no es real, Claro. donde hoy el consumismo y un montón de cosas, si nos tenemos para hablar muchísimo de esto, la ley de talles, muchas cosas que corresponden a esto. Entonces, cuando uno transita este tipo de problemáticas, tiene que estar muy atento, y yo creo que el mayor sostén es la familia. Bien. La principal En- prevención. la- como, Claro, entonces como eso habías dicho. es la, digamos, me contestaron muy claramente, es decir, cómo se puede hacer la prevención. Exacto. Es decir, desde la Desde el familia. núcleo Primero, familiar. educar con el ejemplo, Sí. ¿no es cierto? Es decir, que la mamá, antes de ser modelo publicitaria, sea mamá. Exactamente. En la familia me sí. refiero, ¿no? La Este, mamá sí, o sí. o el papá, El porque hoy, papá, sí, si no, no van a hoy por hoy, decir que lo que estamos pasa es con que han sido siempre enfermedades que mayoritariamente de la mujer, siguen siendo de Claro. la mujer, pero hoy el sexo masculino también está involucrado en esto. Claro. Por esto que también se exige al hombre de una manera física Claro. y de una exposición al éxito de que antes no era así, ¿no? A lo mejor Claro. ustedes como hombres también se dan cuenta de que hay una Sí, sí. exigencia mayor desde ese lado. Indudable, indudable. Y por otro lado, ya no solamente la mamá es la encargada de la alimentación. Antes, la mamá era la encargada de la cocina, de las compras y de ofrecer lo alimentario. Hoy se comparte, es una actividad compartida. Y los abuelos también entran en juego, Claro. donde se cuidadores, ofrece sí. las niñeras, los cuidadores de nuestros hijos. Todos somos parte de la responsabilidad alimentaria. Cuando digo responsabilidad alimentaria es esto de poder ofrecer lo mejor siempre. Entonces es muy importante que cualquier duda, ninguna duda es tonta. Siempre es bueno que frente a alguna duda los papás Claro. puedan consultar a un médico clínico, a un licenciado en nutrición, Sí, a la persona que sepa sobre el tema, para poder sacarse las dudas y saber cómo poder transmitir lo mejor a nuestros descendentes, porque de esta manera es la manera que se puede lograr un cambio, ¿no? Sí. Estoy pensando, cuando vos dijiste de la mamá, el papá, los abuelos, de la nutrición, no sé por qué se me ocurrió que los que sufren de ortorexia no deben pedir comida delivery. No. Bien, bueno. no. Estoy aprendiendo, No, estoy aprendiendo algo. Todo Estoy preparado aprendiendo, por estoy ellos aprendiendo. mismos porque Claro. no pueden concebir que alguien pueda Vaya. hacer algo más sano, Claro. más puro, más limpio que Por ejemplo, yo te hago una aclaración. Por ejemplo, en la ciudad hace poquito se abrió un restaurante vegano, que uno podría decir, el ortoréxico podría ir. Pero es tal el nivel de desconfianza por todo y la rigidez en tener la absoluta manejo de todo lo que hago y todo lo que elijo, que por más que sea dentro de los límites que a mí me gustan, desconfío Claro. de que eso que esté ahí sea, porque no tengo cómo asegurarlo, ¿no? Sí, medio como que sería el pensamiento del ortoréxico, es decir,
yo lo hago, yo lo compro, yo lo consumo, claro. yo lo consumo, yo. Preparo Sí, todo yo. claro. Claro. Porque esto de ellos necesitan comer, como dije al principio, puro, limpio y natural. Entonces no pueden saber cuán limpio está ese consumo si fue manipulado por un tercero. Claro. Entonces por eso estas diferencias con la elección de ser de determinado tipo de alimentos a tener una ortorexia. Claro, y bueno, fueron pasando algunas de las imágenes que trajimos en cuanto a la definición de ortorexia, por supuesto, y después, como bien decíamos, esto quería ver, como decíamos que el foco es la comida y cuáles son los alimentos que se van evitando con el paso, porque más allá de que uno va aprendiendo y vas conociendo y van buscando información, entonces van poniendo también títulos que, como decía Natacha, por supuesto no hay alimentos malos, no hay alimentos buenos, sino tiene que ver con la moderación, y empiezan a evitar los alimentos que se consideran no sanos, por supuesto, que son los embutidos, las carnes grasas, el pan blanco, todo lo que tiene que ver con panadería, todos los alimentos industriales con aditivos, con conservantes, todo lo que tenga algún ingrediente transgénico, porque se busca exhaustivamente la información nutricional como para encontrarle el pelo al huevo, digamos. Y en casos más extremos, que es lo que estamos hablando, por eso decíamos que este trastorno puede conllevar a una enfermedad mucho más conocida, como son la anorexia y la bulimia, ya se descartan otros alimentos como frutas, verduras, claro, si no son orgánicas y un poco más cosechados en casa. Bien, y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias de lo que hablamos, como para tener una dimensión, porque bien, muchas veces es lo que decíamos, que la gente puede pensar, o las chicas y los chicos que pueden estar pasando por esto, decir, ¿qué malo me puede pasar si estoy comiendo todas cosas sanas, claro, todas cosas saludables? Bueno, a un extremo puede haber esta pérdida de peso, la masa grasa, la pérdida de masa muscular, a un caso extremo de desnutrición, anemia seguramente, carencias de vitaminas, minerales y por supuesto toda esta parte del aislamiento social que estuvimos hablando que es muy importante. Sí. Me acuerdo después de leer esto y pensar mientras ustedes están hablando, bueno, todavía pienso. Me acordé del gordito feliz. Exacto. El gordito feliz, ¿no? Porque decís, bueno, y por ahí también... Pasando el extremo. Claro, pasando el extremo, exacto. El placer, claro, el placer. Por eso no tenemos que olvidar que comer es un placer. Es un placer. Un placer, para que la gente, los televidentes entiendan, no un placer dicho de que, porque algunos pueden decir, no, a mí la verdad que comer o no comer no me hace. No, es placer fisiológico. Claro, para el organismo, sí. Comer es activar un montón de mecanismos que hacen que estemos con sensación de placer, de bienestar. Por supuesto. Además, hablando de esto del placer, pensé de la seducción, sí, de la cocinera, sí, para su hombre o de el cocinero para su mujer, ¿sí? ¿No es cierto? Decir, como de conquista, como de... Exacto, pensar que cocinarle a tu pareja, a tu claro, ser querido, claro, es gratificante, claro, y da placer. Y por eso, es decir, la comida apetitosa, ya sea, depende de los gustos, que una vez aprendí que yo sabía decir hasta hace unos años que sobre gustos no hay nada escrito, y me corrigieron y me dijeron, no, hay mucho escrito, no hay nada definido. Claro. Eso me pareció muy inteligente. Entonces, es decir, que con las especies se puede, digamos, disfrazar, para utilizar un término, una comida y hacerla realmente apetitosa, claro, ¿no? Sí. Cuando uno por ahí lee, escucha, o los que tienen la suerte de haber viajado mucho al Oriente, cuentan de todas las especies que hay y todo lo mágico de la comida. Y creo que hay un libro, sí, Afrodita, de Isabel Allende, que habla precisamente de los placeres de comer. Así que realmente los ortoréxicos se pierden muchos placeres, o algún placer, por ejemplo, ¿no? Y también ustedes han visto, fundamentalmente vos, Natacha, que haces consultorio,
Graciela no es para quitarle mérito, ella es columnista de La Voz del Interior, así que ella escribe mucho, lee y sabe, y Natacha está en la trinchera. ¿Has visto alguna vez algún paciente que tenga la fantasía de que pueda vivir y nutrirse con vitaminas compradas en la farmacia? Perdón, nos hace enseña de que vayamos al cual, la dejamos a la respuesta para el próximo bloque. Muchas gracias y discúlpame. Gracias a ustedes. Hipermercado Anselmi informa sus nuevos horarios, lunes a sábados de 8:30 a 21:30 horas, domingos y feriados de 9 a 21 horas. Hipermercado Anselmi, lo mejor para todos. Contacto Directo, la mejor compañía de la mañana. Música, información y curiosidades con la conducción de Maricel Perrone. Contacto Directo, lunes a viernes desde las 8 por Canal 4 y FM Contacto. ¿Sabes cuál es la mejor opción para comprar, vender y saludar en la ciudad y las zonas? Sí, teleclasificados. ¿Necesitas decirle a esa persona especial cuánto la querés? ¿Felicitar a un egresado? ¿Recordar tu aniversario? ¿Sorprender con un regalo novedoso a alguien en su cumple? Promos, saludos, mensajes y felicitaciones. 7 días con foto a solo 75 pesos. Teleclasificados. Efectivos siempre. Ahora sí, Natacha, la libertad de contestar. Bueno, en cuanto a eso, la verdad que nunca he tenido un paciente que me ha planteado que solamente quiera consumir ese tipo de cosas. Pero sí, la pregunta de ¿necesito alguna vitamina? Si yo empiezo a hacer dieta, perfecto. ¿necesito alguna vitamina extra? Sí. ¿Tengo que tomar algún suplemento? No, la verdad que no, porque cuando uno está dentro de los parámetros normales y aprende a hacer buenas elecciones dentro de lo saludable, nuestra función como licenciada de nutrición es justamente asesorarlos, sugerirles y educarlos en que aprendan a comer todos los grupos alimentarios y de esa manera estar nutridos desde todos los puntos de vista. Bien. Lo que pasa es que también hace un tiempo atrás hay mucha oferta de productos sintéticos y artificiales donde resultan ser como mágicos, ¿no? La panacea. Sí, que con 2 cucharaditas de este polvo bajamos de peso, con 3 cucharaditas, pero si le ponemos 2 cucharaditas del otro no nos quedamos sin vitamina, y esta la pastillita para el calcio y esta. Entonces, pareciera ser que todo es posible comiendo poco y suplementándonos. Y bueno, lo que pasa es que es todo artificial, claro. ¿no? No quiero decir que no sea necesario en algún tipo de patologías y en algún tipo de claro. casos puntuales, Sí. pero no es necesario si uno decide lograr una buena alimentación. Se puede hacer con lo que sin necesidad de suplementos. Sí, sí, en esto lo que vos acabas de decir me hace también recordar que también de esta columna en alguna vez uno lo ha dicho, es decir, el mundo y la Argentina es una sociedad muy medicalizada, ¿no? Entonces la pastillita para estar contento, la pastillita para dormir, la pastillita para despertarse, la vitamina para tener más fuerza, es decir, el analgésico ante el mínima sintomatología de dolor, el antiinflamatorio cuando uno le duele un poco la cintura, que es normal y que muchas veces hace un poco de ejercicio, camina y el dolor se va solo. Es decir, como que hubiera una necesidad de recurrir a los fármacos, ¿no es cierto? Es decir, eso también es una fantasía que está estimulada por la publicidad no seria de lo mágico y de la panacea de algunos medicamentos o de algunos alimentos o suplementos que
de panacea tienen realmente muy poco. Porque ¿no? también, como decís vos, por lo mágico y lo rápido. Lo rápido. Que es lo que muchas veces Claro. se busca en todos los Claro, aspectos. claro. Y en cuanto a lo nutricional, en cuanto a siempre a lo de bajar de peso. Claro. Mágico y rápido. Claro, Y no, claro. y esto tiene que ver, como siempre recalcamos, con Sí. un cambio de una alimentación saludable, con Sí. un cambio total de nuestros hábitos de vida, que lleva tiempo, que no va a ser mágico ni va a ser rápido. Lleva tiempo. Obviamente que la ortorexia se debe ver más en los delgados que en los obesos. Pienso. En realidad puede comenzar con una persona con sobrepeso o obesidad, o sea, la consecuencia termina siendo la delgadez, Claro. por una cuestión de esta rigidez y esta selección extrema, Claro. que Por un hace que alto me precio. encuentre en algún momento Claro. sin poder comer nada. Sí, porque bajar de peso a ese Esa- precio. Un alto precio. Es un para alto la precio. salud. Alto Sí, precio. habíamos traído también los signos de alerta. Porque muchas veces también verlos visualmente Por supuesto, sí, sí. ayuda a que la gente pueda ver, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Bueno, los síntomas entonces que hay que tener, o sea, más que todo la alarma es cuando uno dedica un número extremo de horas en pensar qué voy a cocinar, en pensar qué voy a comprar, ¿no? En importarme mucho por esa calidad del alimento y no tanto en la cantidad como se dan en otros trastornos alimentarios, como la bulimia, la anorexia, que el énfasis está puesto en la cantidad. Acá no, en la calidad. La disminución de la calidad de vida en esto, en cuanto a la alimentación, los sentimientos de culpa, que en algunos casos, por a lo mejor, si no puedo comer justo lo que quiero, lo que necesito y lo que no sé si es tan extremo en su calidad y sus cuestiones. Claro, por ejemplo, digo yo, una fiesta que tuve que ir, un casamiento, y no me quedó otra que comer el menú que me ofrecen, Claro, a eso hace referencia ese punto, ¿no? Esa culpabilidad. Claro. Y bueno, el aislamiento social, que debido a la propia conducta alimentaria, ¿no? Que bueno, termino eligiendo quedándome en mi casa por no saber qué voy a encontrarme afuera. Entonces me aíslo de todo tipo de cuestiones sociales. Muy bien. Bueno, creo Eso- que... sí, esto digo que estaría bueno, y como reflexión final, lo ideal siempre va a ser, como siempre decimos, tener una dieta. Cuando hablamos de dieta estamos hablando de alimentación, no de dieta de restricción de no comer, sino de una alimentación equilibrada, sin obsesionarse, que la palabra obsesión siempre va a llevar a algo y no bueno. Y recalcar de eso que mientras mi estado de salud esté bien, nada está prohibido y no hay listas de alimentos prohibidos, permitidos, que uno tiene que aprender a hacerlo en forma equilibrada, a regular la frecuencia de consumo de los alimentos y que lo ideal es elegir en forma consciente y que sea placentero, que pueda hacerlo sin culpa, desde el placer, desde la buena elección, desde las ganas. Claro. Yo creo que ha sido muy inteligente el cambiar un poco el concepto, que esto yo lo estoy aprendiendo con ustedes desde hace un tiempo, de la palabra dieta, porque siempre eso era prohibitivo, restrictivo, ¿no es cierto? Es decir, da mejor alimentación saludable, porque a los médicos nos sabían decir en una época que éramos especialistas en prohibir y prohibíamos todo lo bueno y todo lo placentero, precisamente, no al cigarrillo, no al alcohol, no a la dieta con alguna transgresión cuando es ocasional. No quiere decir que uno tiene que vivir transgrediendo, ni fumando, ni bebiéndose 1 litro de vino por día. Entonces el hecho de llamar pautas de alimentación saludable me parece que es muy inteligente y, digamos, desterrar el concepto de la prohibición y de lo malo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Creo que se están olvidando de que querían hacer un anuncio
antes de finalizar el programa, de unas jornadas Sí, que... unas jornadas de capacitación que van a llegar como, a San Francisco. comenten a la comunidad y a los colegas. En realidad, en esta primera instancia va a ser unas capacitaciones para profesionales, para licenciados en nutrición y psicólogos y estudiantes de psicología, porque en la ciudad está la carrera de psicología. Bueno, va a ser una capacitación el 18 y 19 de noviembre, donde va a ser sobre obesidad y las estrategias actuales para abordar a la obesidad. Va a tener dos componentes, un componente teórico y una parte práctica y vivencial. Y bueno, a partir del próximo encuentro de noviembre, Graciela va a estar dando algunos datos más en cuanto a dónde van a ser las inscripciones, el lugar y demás. Perfecto. Pero la idea es que a medida que, estemos en estos espacios y demás, podamos hacer que los profesionales de la salud de San Francisco puedan capacitarse y tengan aquí en la ciudad espacios donde poder seguir aprendiendo e innovándose sobre los temas actuales, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, me parece bien y por supuesto cuentan aquí con este espacio el próximo primer jueves del mes de noviembre, en donde vamos a continuar con el programa de alimentación saludable. Les agradecemos a las licenciadas todo lo que han hoy expresado y todo lo que hemos aprendido. Esperemos que también a ustedes, a la teleaudiencia, le haya sido interesante y nos vemos el próximo jueves a las 21 horas en Aquí y Ahora Salud. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Buenas noches.